Te saluda William Bocanegra, neurocoach de vida y transformación, y quiero darte la bienvenida a este espacio Neurocoaching para la vida. Es una serie de transmisiones en vivo que estamos haciendo por este canal de Instagram, @WilliamNeurocoach, para compartir contigo experiencias con respecto al tema de educación no formal, de desarrollo personal, de autoayuda y cómo al acudir a este camino o a esta opción puedes avanzar hacia los resultados que quieres en tu vida, puedes transformar tu vida, puedes liberarte de la situación que estés experimentando en este momento. Saludamos a las personas que se están conectando. Habrás escuchado que hay una gran probabilidad de vivir, sufrir, experimentar enfermedades o situaciones específicas, bueno, en el caso de la salud, que estén programadas en tu ADN. Voy a explicarlo de otra manera. Si tus abuelos, bisabuelos o papás, eso nos dicen en la medicina tradicional, cuando tú vas a una consulta médica, pues preguntan los antecedentes que hayan de cáncer, diabetes, en fin, enfermedades concretas y graves, porque se entiende que si alguno de tus familiares, abuelos, padres, en fin, tuvieron alguna situación, alguna enfermedad puntual grave, es muy probable que tú la puedas padecer o que se active en algún momento en tu vida. Y esto principalmente por la información que está en el ADN. Pareciera entonces que si nuestros familiares antepasados tuvieron alguna dolencia, estuviéramos casi que condenados a vivirla, pues por un efecto de memorias, ¿verdad? De información que se va heredando específicamente en el ADN. ¿Y qué pasaría si yo te comento que aunque esto es probable, también hay una gran probabilidad de que tú puedas alterar esa información, que tú puedas modificar esa información para mejorar en cualquier aspecto de tu vida e incluso evitar que alguna situación de estas que te acabo de compartir pues se presente? Existía la creencia que la información del ADN en tus células era inalterable. Sin embargo, a raíz de diferentes estudios e investigaciones, está comprobado ya hace varios años. Lo que sucede es que esto nunca lo van a hacer público ni lo vas a ver en un noticiero. Ya hace varios años fue comprobado que incluso la información que tienes en el ADN puede ser modificada principalmente por el entorno y por las condiciones que tengas en tus creencias. Una vez más, mira la importancia que tienen las creencias, el papel que juegan las creencias en la proyección, en la construcción de tu vida. Voy a explicarle un poco más al detalle. El entorno al que te expones genera una condición, una serie de variables y de información. Esa información es interpretada por tu subconsciente y por el conjunto o el sistema de creencias que tú tienes. Y al ser interpretada, genera unas reacciones químicas en tu cuerpo. Vamos a explicarlo algo más sencillo. Cada pensamiento que tú tienes genera una emoción. Y esa emoción activa nuestros laboratorios químicos que tenemos en el cuerpo, que son las glándulas, y generan una carga química en el cuerpo que modifica la memoria de cada una de las células. Y al alterar la memoria de cada una de las células se genera un proceso que altera la información del ADN. Bien, ahora esto sucede todo el tiempo de manera inconsciente, digámoslo así, o involuntaria, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasaría si tú empiezas a ser consciente de cómo tu entorno impacta
tus creencias y cómo tus creencias codifican o leen o interpretan el entorno y qué códigos de información le estás enviando a tus células. Bien, y si eres consciente de este proceso, podrías entonces utilizar este principio para programarte y programar tus células para lo que tú quieras. Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, biólogo celular, autor del libro La biología de las creencias, dice algo bien interesante dentro de todo lo que presentan en su libro. Todos los seres vivos se comunican principalmente a través de frecuencias. Pues nosotros estamos dentro de ese conjunto de los seres vivos y por consiguiente nos comunicamos principalmente a través de frecuencias, vibraciones. Lo que sucede es que como el ser humano desarrolló el lenguaje y lo adoptó y lo tomó como principal medio de comunicación, olvidó este principio. Pero sucede algo bien interesante. A ti te presentan a alguien y sin conocer a esa persona, habiendo pasado tan solo 20 segundos, un minuto de habértela presentado, sin haber hablado con esa persona, tú percibes ya su energía, percibes sus vibraciones y te haces una idea. Es una persona agradable, puedo acercarme a él, puedo hablarle, o mejor no le digo nada, me cae mal incluso. O sientes algo pesado o algo incómodo y tratas como de aislarte, ¿no? Tratas como de mantener distancia con esa persona. Esto no es casualidad y obedece a este principio. Ahora, si lo llevamos a lo que te estoy compartiendo con respecto a las células, de acuerdo a la información que cada célula tenga, va a vibrar en una frecuencia específica. Bien. Y cuando se unen todas las células vibrando en una frecuencia específica, pues te conviertes en un imán. Esto es física cuántica. Te conviertes en un imán. Y por eso es que hasta el día de hoy has estado atrayendo personas, cosas y circunstancias que están vibrando en la misma frecuencia. No sé si en algún momento te ha pasado a ti o en el entorno cercano. Si tú duras un tiempo pensando en que te van a robar, por ejemplo, pues termina sucediendo. Y puede que no directamente a ti, puede que observes en la calle un robo o que te comenten que sucedió recientemente un robo, en fin. Porque pues este principio funciona de esta manera. Y una vez más, ¿qué pasaría si eres consciente de este principio y empiezas a programar ese imán, que en este caso estoy hablando de la memoria celular, que es bastante importante en nuestro proceso de vida? ¿Qué pasaría si empiezas a programar este imán para atraer a tu vida lo que sí quieres? Bien, ahora quiero recordarte que es posible, sin embargo requiere de la información adecuada, de disciplina, perseverancia y constancia. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndote a ti mismo, diciéndote a ti misma, no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, yo no soy nadie, nadie me ama, a las personas que quiero se van de mi vida? Bueno, una cantidad de códigos que pueden estar ocultos en el fondo de tu subconsciente, y estos programan tus células. Entonces, ¿qué tal sería? ¿O qué vida tendrías? ¿O qué sueño lograrías convertir en realidad? ¿O qué meta? Si te das la oportunidad de trabajar en reprogramar este imán que tenemos, que en este caso estoy hablando de la memoria celular. Bien, tenemos en el espacio del día de hoy un invitado súper especial, una persona muy cercana, que ya hace varios años tuvimos la oportunidad de conocernos, a quien admiro, respeto muchísimo, y pues por sincronicidad del universo está acompañándonos el día de hoy. Y como lo hemos venido trabajando en las transmisiones que se han realizado, pues vamos a compartir un poco de nuestras experiencias, de nuestra historia de vida, cómo nos ha aportado, nos ha ayudado estos temas de coaching, neurocoaching, desarrollo personal, autoayuda, como tú lo quieras llamar, pero pues es un camino, una opción diferente al sistema tradicional y de la educación
de la educación formal. Entonces vamos a abrir el espacio para que Fernando se pueda conectar. Fer, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oh, hola William, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Fer. Bueno, yo muy contento de poder saludarte. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Voy a subir un poquito aquí más la cámara. Hace tiempo no nos veíamos. Me alegra muchísimo poder saludarte, Fer. El universo es perfecto y si el espacio se dio para que nos conectáramos hoy, pues eso es sincronicidad. Así es sencillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Así es, William, pues muy contento que me invites a participar de estas en vivo que has hecho hace ya Sí. varios días. Yo siempre he estado allí escuchándote y aprendiendo. Es más, ahorita que me das la entrada, quería que siguieras hablando porque otra vez estoy repasando lo que estás hablando y a pesar de que lo leo y lo estudio, siempre es bueno recordarlo de la boca de quien me invitó por primera vez a conocer, a conocerme, a estudiar muchísimo del tema que debería ocuparnos a todos, como aprender a sumar, a restar, a multiplicar. Deberíamos aprender a conocernos, a meditar y sobre todo pues a enfrentar, a identificar y enfrentar los miedos, que son Sí. lo que en realidad ubica a las personas en el conformismo y como que pasan la vida así esperando que algo mágico pase sin saber que la magia está dentro de cada uno de nosotros. Así es, Fer, así es, y pues precisamente estos espacios surgen en una intención de ayudar a las personas a que vivan esa magia, porque lamentablemente pues hay muchas personas, como lo hablamos ahora, que quieren cambiar su vida, que están cansadas de lo mismo, eh, que le perdieron el sentido a la vida también y no saben por dónde, no saben qué hacer. Y yo estuve en ese camino, yo pasé por esas y por muchas cosas difíciles y en medio de todo, pues pude descubrir que si había una forma. Es un proceso que toma tiempo, como lo decía yo ahora, requiere de constancia, disciplina, pero vale la pena hacer. Ver, Vea, ¿dónde te encuentras? ¿En qué ciudad estás? estoy en Bogotá, Willy, tú sabes, quiero saludar a las personas que están con nosotros en este momento en la transmisión, contarles un poquitico de mi vida. Yo soy bogotano, tengo 46 años, soy administrador de empresas, vengo bueno, he hecho algunas cosas como trabajar en La Salle, fui gerente financiero para los hermanos de La Salle en Colombia, fui director de captación de la constructora Bolívar. Siempre he estado como en el tema de la construcción y después de conocer a William en un proyecto que hacíamos juntos, decidí ser independiente y con todo lo que se ha luchado, pues sigo siendo independiente, gloria a Dios. Tengo tres hijos, mi hijo mayor ayer cumplió 25 años, antes de ayer cumplió 25 años, mi hijo mayor vive en Estados Unidos, mi niña tiene 19 años y mi niño menor tiene 15 años. Estoy casado, vivo con mi esposa y con mi perrito, que es como mi hijo menor. Y bueno, eso que tú decías, Willy, de ayudar a los demás, se convirtió en una constante porque ahora los que viven desesperados con la vida son los más jóvenes. Gracias a Sí, Dios no lo digo por mis hijos, pero sí escucho la problemática de sus amigos y veo cómo los niños y cómo las personas jóvenes hoy se pierden tan rápido. Tal vez nosotros, los que ya tenemos bastantes calendarios en nuestra espalda, pues tal vez tenemos otro chip. Los jóvenes hoy con mucha facilidad se frustran, con mucha sí, facilidad se dan cuenta que lo que querían obtener no era lo que los iba a hacer felices y fijan su felicidad en las cosas inmediatas, materiales y en las cosas que les puede dar felicidad light. Y yo sí, considero que yo haberle dado vuelta a la página y haberme desentendido un poquito de los logros, porque pues los que me están escuchando o de pronto entenderán esta afirmación, y es que hay momentos en los que nosotros nos fijamos solo en lo que uno está logrando sí. monetariamente, realmente, físicamente, y se olvida un poquito de lo que hay que lograr en el aspecto espiritual, en el aspecto mental, Ajá, aspecto emocional. sí, Entonces, yo empiezo a fijarme que existen otras dimensiones del universo, porque yo pienso que solamente pues me fijo en lo ya, en lo material, en lo físico, y a través de un curso que hice
con otra persona, hice un curso para aprender a meditar, empecé con el doctor Deepak Chopra, empecé a enterarme de sus libros, compré un par de ellos, de pronto Salud Perfecta y compré Sincrodestino y empecé a meditar y me empecé a dar cuenta de una nueva dimensión, de un nuevo jardín que estaba de pronto eh, Ajá. tendido y que en realidad era donde había que poner las semillas. Entonces Sí. allí conozco a William, me entero de su historia, me entero que es un señor coronel, me entero que hizo parte de la Fuerza Aérea, me entero de un señor que ha llegado a un cargo dentro de las fuerzas militares, que es el cargo de coronel, que es el más apetecido, creo yo, o por lo menos es la meta de montaña más esperada, y me entero que ese señor renuncia a todo eso, ¿no? Y que dice, o sea, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo y arranco un camino espiritual del que yo quiero saber y enterarme un poquito. Entonces, junto a mi esposa, incluso junto a mi hijo mayor, que en ese momento estaba aquí en Colombia, empiezo un camino de meditación con mi querido amigo William Bocanegra. No sé si tú recuerdes que nosotros íbamos a las 6 de la mañana a meditar, incluso antes, A las 5, 5 de la mañana seis, nos reuníamos a 5 meditar. y lejos de nuestras casas, no era salir y Sí, no, retirado. en nuestras casas, dejando el carro a veces un poquito desatendido y nos metíamos a meditar. Todo ese grupo de meditación que arrancó contigo, en todos pasaron cosas muy bacanas, porque Sí, en todos como que al mirar para adentro, al darse cuenta que hay que organizar primero la casa adentro de la casa, antes de pintar la fachada, hay que arreglar sí. adentro de la casa. Ajá. Pues, entendimos bastantes cosas. O sea, las personas que yo conozco que hicieron meditación, y lo digo por mi hijo mayor, que viene de Estados Unidos, de una cultura un poco Sí, distinta a la nuestra, bastante, digamos, todo rápido, ¿no? El desayuno sí. es inmediato, el almuerzo es calentarlo en el horno y también los Mm. resultados de la vida. Así empezamos a hacer el proceso contigo de meditar, el cual todavía llevo a cabo a diario, o por lo menos no dejo de pasar una semana sin hacer los procesos reflectivos. Y Ujú. no solamente meditar es estar en silencio, también a veces mientras corres estás meditando, a veces Sí, mientras estás haciendo una actividad que te gusta, tú puedes estar en un espacio de meditación y entrar sí. en esos encuentros contigo mismo. Y nada, pues para no estar en la palabra todo el tiempo, quiero decirte que lo que intento en este en vivo contigo, ¿no? Primero, es decirte pues que estoy honrado que me hayas llamado, me parece de verdad un honor. Segundo, agradecerte el trabajo que no solamente estás haciendo conmigo, sino que yo sé que haces a diario en una inmensa generosidad con las personas que tú conoces y con toda persona que tiene contacto contigo. Sé que se lleva un pedacito de todo lo que te ha costado formarte, entender, aprender. O sea, todos los días estás mencionando un libro nuevo, todos los días estás mencionando un seminario nuevo, y me quito de verdad el sombrero y te doy todo el reconocimiento que tú te mereces por el tremendo trabajo que has hecho en ti mismo, que ha sido inspirador para otros, y lo digo personalmente, para mí ha sido una inspiración muy grande lo que tú has hecho con tu vida, con tu familia, con tu crecimiento personal y espiritual. Cuando pones una meditación a las 5 de la mañana en un sitio recóndito, yo digo, "Ah, hombre, ahí debería estar más de uno encontrando la felicidad donde se halla, y es en nuestro interior". Me ha Sí. servido muchísimo. En este en vivo les contaré pedacitos de lo que he logrado, Ajá. pero realmente yo quiero arrancar dándote las gracias porque soy mejor papá, Qué porque bendición. al entender que los recuerdos, lo que forma tu pensamiento, que son más de 60.000 pensamientos a diario, solamente una pequeña porción son propios, nacen de ti mismo, los demás están implantados allí por alguien más, en su gran mayoría, papás, tíos, televisión, mejores Ajá. amigos, profesores. Sí, Pues sí. intento esos pensamientos que hay en las personas que yo amo, pues sean pensamientos de abundancia, de seguridad, Qué bien. pensamientos de
autoconocimiento, pensamientos de fortaleza, pensamientos de saber dónde está la verdadera felicidad y tal vez no está en lo que te pintan los medios de comunicación, de que pues, si tienes un Lamborghini de pronto eres feliz y olvidan que la verdadera felicidad es en la integridad del ser y que el verdadero éxito es hacer lo que tú amas y que Ajá, tú vivas el estilo que tú quieres haciendo lo que amas, sí, sirviendo a los demás. Entonces, así es. con este agradecimiento quiero arrancar y cederte la palabra. Fer, no, pues de eso se trata, compartir historias y que nos compartas pues cómo has vivido ese camino de autorredescubrirte a ti mismo y de nuevo pues muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme el día de hoy y, y bueno, pues realmente para mí también es un motivo de alegría poder compartir contigo. Eh, Fer, Bien, Willy, pues cuéntame. hay algo que quisiera mencionar antes de que lo olvide. Sí, Mira, el primer recuerdo de nuestro trabajo, que nosotros trabajamos en, en, en sí, en ese coach espiritual, que así como cuando uno va al gimnasio, uno busca el que tenga los resultados para que le enseñe a uno, ¿sí? Uno de sí. pronto no cree mucho en un instructor gordito. No debería ser así, pero uno se fija pues como en el que ha logrado algo que uno apetece o que uno quiere tener. Cuando yo me acerqué a ti y tú me ofreces esa primera mentoría que fue muy, muy poderosa, de las primeras cosas que yo descubro es mi pánico a hablar en público. O sea, Sí, pánico. ajá, Resulta, Willy, que cuando por cuestiones de trabajo o por cuestiones netamente de mi vida diaria, como les comenté al principio, yo fui gerente financiero de los Hermanos de la Salle y fui director de captación. Como director de captación era de diario a pararme pues a hablarle a mi equipo, que estaba conformado por 60 jóvenes que bueno, pues en medio de su irreverencia y en medio de su rebeldía, yo tenía que poner a marchar y ponerlos a tener unos resultados X. Yo tenía esa sensación de pararme a hablar con ellos, sabía lo que tenía que decir, sabía cómo decirlo, estaba completamente seguro y empoderado, pero algo se apoderaba de mí, algo ajá, inexplicable. ¿Mm? sí, Primero era una sensación de mareo, ¿sí? Una sensación absoluta de mareo, sí, de que me iba a caer, de que me iba a caer, tenía que agarrarme de algo. Y sí, segundo, pues era básicamente como un pánico escénico. Después sí, digamos que eso yo se lo conté a William en un proceso que se llama, un proceso como de ir a tus memorias, irnos regresando sí, cada buscar el origen del bloqueo, devolviéndonos en la línea del tiempo para activar los recuerdos en el subconsciente. Eso fue lo que hicimos. correcto. Cuando hicimos ese ejercicio, yo debo confesar que yo no estaba para nada, ni siquiera entusiasmado. O sea, yo decía, no, pues lo que yo me acuerdo, pues lo que yo me acuerdo está aquí y sencillo. Sí, Pero aparece algo que yo no recordaba definitivamente, que yo no me acordaba, pero en el ejercicio apareció ese recuerdo así, ajá, vívido. sí, Resulta que para grado cuarto de primaria iban a hacer una representación en mi colegio acerca de el episodio del 20 de julio, de cuando, sí, bueno, el florero de Llorente y todo sí, este tema. Resulta que ellos lo hacen voluntario y dicen que quién quiere participar y yo levanté la mano y dije que yo quería participar ajá, y me dan misión de ser uno de los chapetones, de los sí, españoles, ¿no es cierto? ajá, Entonces yo le cuento a mi mamá, obviamente, le digo, madre, me toca ir disfrazado y el cuento, y mi mamita en medio de su inocencia, ¿sí? Nosotros no estamos pasando así por el mejor momento financiero, pues mi mamita era la que se hacía cargo de la casa, por esa época pues mi papá se había ido, y mi mamita tal vez presa de los nervios, la traición al subconsciente y me dice algo como que, ¿y usted para qué se va a subir allá? A que se ay, burlen de usted, a que se rían de usted, de sapo, para que alzó la mano, usted no, sí, usted debió haber pasado de agache, usted no debió haber eso. Y yo me sentí, que yo me sí, acordé
un sí, proceso, sí, exactamente donde estaba yo parado cuando mi mamá me ajá, decía eso, que estaba esperando el transporte hacia mi casa en una esquina sí, del barrio Ciudad Montes. Ahí me acuerdo exactamente que ajá. me dijo, para que se burlen de usted, para que se rían de usted. Ese fue el primer recuerdo que yo dije, a mí esta vaina me tuvo que haber entrado como en reversa en el cerebro y se Un quedó ahí como un, rayón. se me quedó un rayón. Después de eso, recordé que a mí me iba muy bien en el colegio porque por fuerza por miedo a embarrarla era tan buen estudiante que a mí me subían, por ejemplo, en una oportunidad me saqué el primer puesto en una olimpiada de matemáticas y me reconocieron delante de todo el colegio. Yo me subí a la tarima y yo veía los cables del micrófono y todo, y yo sentía que me iba a desmayar, tenía ganas de vomitarme, creía que todo el mundo se Sí, estaba riendo de mí. Entonces, ajá, bueno, me doy cuenta, yo tengo ese rayón, desde ahí lo tengo. sí, Entonces, por algo que se llama la transposición o el sí, reemplazo de recuerdo, la sí, reprogramación mental, yo sí, empiezo a recordar cómo mi mamá me dice, vas a hacerla en grande, te vas a subir ahí todo el mundo. En realidad lo que pasó es que sí, yo me subí a la tarima y yo no sé por qué sobraron niños, yo quedé como de últimas y la profesora me dijo, bájese, bájese, bájese. Y me bajé, o sea, toda la parafernalia para llegar allá con sí, mi atuendo y toda esa cosa, no sirvió de nada. Igual no hubiera ah, podido ni ir, nadie se hubiera dado claro, cuenta, ni me sumó un punto, nada. Pero en la vida real, cuando yo quise hacer esa reprogramación mental, encontré en ese pequeño detalle una oportunidad enorme de mejorar ah, mis habilidades a la hora de hablar en público. Poco sí, tiempo después de este trabajo que hicimos de la mano de mi coach, William me vio hablando en el IDRD ante 2.700 personas que nos dimos cita allí y yo, junto a mi esposa y yo, estuvimos en tarima y yo ni estuve mareado, ni estuve asustado, porque la reprogramación había sanado el camino de tantas otras memorias similares que se fueron pegando cada vez que, y bueno, y les digo una cosa, si usted le tiene miedo a los perros, en todos lados se va a encontrar un perro. En todo lado le va a salir un perro porque es la ley de la atracción de lo que decía ah, William. sí, En lo que tú ajá, te fijas, en lo que tú temes o lo que tú amas, pues eso lo vas a traer. Entonces, en todo lado yo tenía que hablar en público, en todo lado, o sea, haciendo un almuerzo y sí, éramos una mesa, pero tenía que dirigirme a 3 o 4 mesas, entonces hable usted. En muchas, bueno, les puedo contar 20 o 30 escenarios en los que yo tuve que coger el micrófono y aunque yo sabía, yo podía, yo sabía lo que tenía que hacer, algo me bloqueaba. Hoy considero que he podido no solamente cambiar ese miedo por una fortaleza, sino que encontré otros que marcaban mi camino y que afectaban no solamente mi vida personal, sino que mi vida profesional, ¿sí? No siempre la persona que está al lado tuyo va, digamos que la persona que habla, la persona que toma el liderazgo, es la que recuerdan. De verdad que el que estuvo en todo el evento sí, sentado pues al final dicen como que pasó sin pena ni gloria, pero la persona que toma el liderazgo, encuentro que los que me rodean a veces les da tanto miedo que hoy en día estoy en una negociación con una empresa, uno de sí, las low cost más grandes del país, y a mi jefe le da pena hablar con esas personas. Le da pena, sí, dice, no puedo, llame usted. Y yo me siento en salsa, yo digo yo me encargo. claro, Es uno de los imagínate, detalles, es uno de los detalles. Ahora mira bien, soy de los que motiva a sus hijos a subirse a una tarima, a hacer sí, lo que tengan que hacer. Juan Fernando, mi hijo menor, es de los que se sube a una tarima y canta y ha cantado delante de todos sus amigos del colegio y ha cantado. ajá, sí, Es de los que se sube a una tarima, él hace artes marciales, es cinturón negro en karate y es de los que en una presentación frente a 500 personas puede hacer algo como romper una tabla sabiendo que los nervios podrían, o sea, podrían jugarle en contra afectarlo, y no pasa. Soy de los que mi hija que ha decidido las artes escénicas y ha decidido, y es bailarina profesional también, en lo que se llama baile urbano, ha representado a su academia a nivel nacional y ha ganado. ah, Entonces, mira, yo reprogramé una conversación con mi mamita, que amo con todo mi corazón y que ella
¿Cuántos errores no cometí yo igual, ¿no? De a veces uno dice, usted siempre embarrándola, Claro, ¿sí? enseñan esto, claro. Cuando uno le dice a uno a sus hijos, usted siempre embarrándola y uno no sabe qué está programando de ahí para adelante. Exactamente, sí. Para ser papá deberían vender un libro Sí. un programa y enseñarle a uno a ser papá y uno simplemente se dedica Aprendes con la vida. uno aprende con el paso. Entonces, pues imagínate, un error Claro. como la Ujú. historia que tú me contabas de la mujer que siempre para cocinar le quitaba la cabeza al pescado y así se lo enseñó a su hija, a su nieta, y la nieta dice, bueno, pero ¿por qué le quitan la cabeza al pescado? Van a averiguar y la abuelita dice, no, yo siempre le quité la cabeza al pescado porque el sartén no le cabía al pescado, pero no por otra cosa. Claro. Y de ahí en adelante la quitaban. Entonces, Sí. con ejemplos como este, uno muchas veces enseña la receta como no es. Entonces, Ajá. nada, toca hacer un alto. Qué rico uno poder hacer ese alto en el camino. Y bueno, es esperanzador hacer el alto en el camino, pero es responsabilidad también darse cuenta cuánto falta por cambiar. O sea, uno se da cuenta que, como diría el filósofo, solo sé que nada sé. Entonces, Que hay mucho. Pertocrático. No, entonces yo sí siento que la responsabilidad es mirar para adentro. Antes de Ajá. mirar frutos, antes de ver las ramas, el tronco, hay que ver las Sí. semillas. Y lo bonito de este jardín es que se puede resembrar y que los errores se cometen a diario. La última conversación que tuve con William, yo lo llamaba y yo me sentía muy mal porque obviamente no todo, o sea, no es que eso fue un cambio mágico y de ahí para adelante, todo, no, o sea, no, ese trabajo es, como dirían los expertos en calidad, mejoramiento continuo y eso no se acaba, eso es todos los días y eso no te exime, o sea, es una responsabilidad que cuando tú la asumes en tu vida, cada error vale más porque uno es Sí. consciente del error. De pronto uno, antes de enterarse del crecimiento personal, de la meditación, de la responsabilidad que uno tiene al sembrar en el universo lo que uno quiere de cosecha, antes de eso uno es como un poquito indolente porque uno como que no sabe y como que el que no sabe es lo mismo que el que no ve. Sí. Cuando uno sabe, el tema se vuelve un poquito tortuoso porque tú sabes que la embarraste y sabes todo lo Sí. que significa, entonces hiere y duele más. Claro, sí, y además que hay un nivel de responsabilidad allí, Fernando, muchísimas gracias por compartir. Hay un nivel de responsabilidad grandísimo. Eso es una ley cuántica del universo, y es que entre más el universo nos dé, en este caso hablemos de información, como tú lo compartes, entre más conscientes seamos, debemos ser mucho más responsables con esa información. Y lamentablemente algunas personas perciben ese compromiso, perciben esa responsabilidad y en un acto de supervivencia eh, no lo asumen. Entonces escogen o deciden seguir en el estado en el que están, ¿sí? En un estado de adormecimiento, en los primeros estados de conciencia, pero no alcanzan a dimensionar el daño que se están haciendo a ellos mismos y el daño que le están haciendo a sus generaciones, porque tú dijiste algo bien interesante y es que lo que nosotros hagamos en conocimiento o en desconocimiento impacta a las generaciones que siguen. Tú hablabas de cómo te esfuerzas ahora por dirigirte, comunicarte a tus hijos, con tus hijos de una manera, al ser consciente de que una sola mirada o una sola palabra puede generar un programa mental en ellos poco favorable. Entonces lo asumes con responsabilidad porque quieres que ellos y su descendencia pues sean digámoslo así, la mejor versión posible o que no les toque tan duro como nos tocó a nosotros, porque pues eso era lo que había y así fue como nos educaron. Entonces hay un acto de responsabilidad grandísimo y recuerdo que T. Harv Eker en uno de los, bueno, tuvo que haber sido en un curso o algo que hice con él, T. Harv Eker explica y él dice que uno de los principios detrás de una mentalidad de millonario y de abundancia es ser consciente de ese principio que les acabo de compartir. El universo te va a dar más, en este caso pues hablemos de abundancia, cuando tú asumas la responsabilidad de manejar esa energía, porque finalmente el dinero es energía, cuando tú asumas la responsabilidad de manejar esa energía,
sin juzgar, sin intervenir en el proceso de vida de otra persona y desde un Ujú, acto de responsabilidad. Esto es algo que no ven las personas de primera mano y sencillamente dicen, pues qué rico que mi vida cambie, pero no quieren asumir la responsabilidad, ¿sí? Del estado de conciencia que eso implica. Y pues ujú, por eso las personas eligen de manera inconsciente, pues seguir como están, pero están ujú, condenando ellos mismos y condenando su descendencia y su árbol genealógico, pues a más de lo mismo. ujú. Y un precio muy alto, es un precio muy alto realmente, ¿verdad? Fer, bueno, Así yo es. tomé nota de varios temas que fui recordando y bueno, pues tú compartes una historia o tu situación personal con respecto al pánico escénico. Y resulta que en el caso mío sucede lo mismo. Yo tengo pánico escénico y el pánico escénico viene de una herida básica, que es la herida básica del rechazo. Y hasta mis 35 años, a pesar de lo que tú mencionaste, del cargo que yo tenía como coronel, mayor, capitán, pues tenía que ponerme al frente de grupos grandes de militares y de personas y todo, y realmente no me sentía cómodo. Lo recordé, tú estabas hablando ahora, Fernando, y devolví la película a cuántos eventos me sentí incómodo también. Y ahora, después de haber trabajado, de haberme rescatado a mí mismo, con frecuencia utilizo ese término, y de haber descubierto un nuevo William, pues utilizo ese pánico escénico, pero ya para apalancarme en él y poder realizar mi propósito de vida, poder construir mi Dharma, pues que ya es en este caso en el tema como entrenador. ¿Y por qué lo comento? ¿Por qué lo retomo, Fernando? Porque mira que es más común de lo que nos imaginamos que las personas le tengan pánico escénico y les cueste exponerse a un público, incluso hablarle a una sola persona, ¿sí? Les Ujú. cuesta. Y la pregunta aquí sería, para las personas que nos están acompañando y que ven después esta transmisión, eh, ¿de qué te has perdido por dejarte llevar por esos miedos? En este caso, el miedo del pánico escénico. ¿De qué te has perdido? ¿Qué oportunidades o qué puertas podrías abrir si reconoces ese miedo, que realmente no es un miedo, sino que pasa al nivel de pánico, es algo muy fuerte? ¿Qué pasa si reconoces esa condición, aprendes a gestionarla y te proyectas? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? Y a cuántas personas podrías llegar y a qué nivel podrías llevar tu vida. Hay un punto adicional que quisiera comentar, y es con respecto a los jóvenes, porque es algo que está sucediendo con frecuencia, Fernando. Tú decías al comienzo de tu charla que con frecuencia los jóvenes se encuentran como más perdidos, como menos ubicados, como más desenfocados. Y pues precisamente he tenido varios estudiantes que han llegado a mí diciendo, jóvenes, ¿sí? Que dicen, o sea, yo no le encuentro sentido a la vida, yo no sé para qué estoy acá, no me gusta nada, no me interesa nada. Y esa etapa tan bonita de la juventud, la terminan desperdiciando porque no hay un enfoque, no hay un camino, no hay un norte, y es como si estuvieran desconectados. A mí me preocupa realmente esa situación porque sucede con más frecuencia. Y recordé algo muy importante, clave en lo que tú compartes, Fernando, que es la cultura. Bueno, eso realmente es una mentalidad, es la mentalidad de posponer la gratificación, ¿sí? Ujú. Los verdaderos logros, los grandes logros que puedas alcanzar en la vida obedecen a un fundamento súper clave y es tener la capacidad de posponer la gratificación. ¿Y qué es lo que sucede? Que el entorno en el que estamos, el medio en el que estamos, que está fundamentado en el consumismo, en el capitalismo, pues al chico, al niño, desde pequeño lo educan diciéndole o insertando en su mente, pues el pensamiento de que todo lo tiene que tener ya. Entonces tiene que tener el automóvil ya, tiene que tener el teléfono X ya, tiene que tener todo lo material ya. Y esto lo hacen a propósito para llevar al joven o a la persona a que se endeude y a que consuma de una manera rápida. Bien, Irresponsable. Ujú. y de manera
sé responsable, ¿sí? Entonces, así es como encontramos que el sistema bancario va a las universidades y a los jóvenes que apenas están terminando su carrera, entonces le dicen, no, ya vas a ser médico, maravilloso, te mereces una tarjeta de crédito, gold, plata, lo que sea, toma tu primera tarjeta, no tiene cobro de manejo ni nada de eso. Entonces el chico, como ya está terminando su carrera, se siente ya súper emocionado, recibe esa tarjeta, no ha sido educado financieramente de la manera correcta y bueno, pues sabemos en qué termina. Se endeuda, no ha terminado su carrera, ya está en una cantidad de problemas económicos, en fin. Y sumado a eso, pues algo que tú mencionabas, Fernando, también es que lamentablemente el sistema de educación tradicional, pues no le enseña al niño, algo muy, muy importante que tú decías ahora, no le enseña al niño cómo activar ese poder interior, cómo conectarse con él mismo, cómo redescubrirse dentro de sí, sino que por el contrario, el sistema tradicional de educación lo que hace es que desconecta, genera una desconexión del ser, ¿sí? Y bueno, pues el resultado es ese, que cada vez más jóvenes se encuentran perdidos, no sé qué hacer, yo no sé qué carrera estudiar. O sabes que sucede algo bien curioso, Fernando, que yo he visto, y es que terminan la carrera, pero no la ejercen. Está sucediendo con frecuencia eso. Los chicos terminan la carrera, pero no la ejercen. Dicen, no, yo estudié eso, pero no me Por gusta. cumplir a mi papá, sí. Sí, sí, exactamente. Mm. Y bueno, y esto es un esfuerzo de 5 años en donde quedó, y eso no fue gratis, una universidad cobra muchísimo. Entonces, lo recordé ahora que tú hiciste el comentario. Fernando, tú sé que has seguido en el camino de trabajar en ti mismo, sé que eres muy juicioso, repasando, estudiando los temas, eh, y que llevas ya un buen tiempo en este proceso. Quisiera preguntarte, Fernando, y te invito para que nos compartas, un, ¿qué estabas buscando cuando te diste la oportunidad de empezar a acercarte a estos temas, como reconectarte contigo mismo, como decir, bueno, tiene que haber otro Fernando que podemos llevar a otro nivel? ¿Qué sucedió en tu vida que te llevó como a sacudir la cabeza y decir, hombre, aquí está pasando algo, yo puedo mejorar, no puedo seguir así? Y empezaste a acercarte a estos temas. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, Willy, a mí, a mí la vida me cambió después de salir de ser gerente financiero de La Salle, donde yo empecé muy joven. Yo empecé a los 23 años, ya tenía un cargo directivo y tenía un salario superior al de mis amigos, por lo menos de la universidad y mis amigos de la vida. Entonces, lo primero que hice fue endeudarme, entonces comprar el carro que siempre quise y las cosas que siempre quise. Y gloria a Dios me iba bien en el hogar porque en el fondo no estaba tan dañada mi cabeza como para enfocarme solo en los resultados financieros, sino que también me enfoqué en ser un buen hijo, un buen esposo y un buen papá. Si ese no hubiera sido el pilar de mi vida, si yo no hubiera sentado esas bases, cuando todo lo financiero se derrumbó, porque yo no tenía inteligencia financiera, lo único que acumulé fueron pasivos, lo único que acumulé fueron deudas, y cuando se fue ese cargo, que fue de la noche a la mañana, 10 años después, me dicen, muchas gracias, muy amable, hasta luego. Y en ese momento yo digo, miércoles, o sea, yo dejé de ir a las cosas de mi niña, de llevarla al parque o de irle a comprar tenis a mi hijo o de ya tenía yo un hijo mayor, entonces, y con mi segunda esposa tenía mi niña. Eh, es que nada más por ahí, yo a los 19 años ya era papá, a los 19 Ajá, años fui papá, ¿sí? Obviamente mi mamá ajá. no me siguió pagando la carrera y me tocó pagármela solo. Y cuando eso se derrumba, yo dije, no, 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 o sea, no, yo sé que yo salgo a la calle y con esta hoja de vida y como yo me consideraba pilo, pues yo sé que todo Sí. el mundo va a venir detrás mío a que yo haga lo mismo y que me paguen incluso más. Bueno, cuando llegué a pasar hojas de vida y demás, ya con un ritmo de vida X, Sí, pues los sueldos que me ofrecían era de 2 millones de pesos, o sea, yo decía, no, joda, o sea, yo me empecé a dar y empiezo a recapitular varias cosas. Lo primero, ¿cuánto tiempo le dediqué yo cuántos sábados y cuántos domingos? Que yo le decía a mi sí, esposa, ya, ya no puedo estar con ustedes. ¿Cuánto dejé de compartir con mi hijo? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero utilicé en estupideces?
O sea, yo Ajá, decía, miércoles, esto tiene que cambiar, o sea, pero yo buscaba esa información y lo único que quería era arrancar a hacer lo mismo otra vez, que es lo que hacen las personas que cambian un ingreso por otro, pero no cambian la cabeza. Yo dije, donde toca cambiar acá es en la cabeza. Aquí toca cambiar sí, es como los objetivos, como hice muchos cambios, aprendí a simplificar, aprendí el valor del tiempo, aprendí que los fines de semana son para la gente que yo amo y nunca para mis amos, y aprendí a hacer cambios y por eso me tocó llegar a la independencia, porque en un cargo donde te ofrezcan muy buen salario, que fue el caso de la constructora Bolívar, en sí, la constructora Bolívar los sábados y los domingos eran de la empresa y punto, y no tenía lugar a discusión. Entonces, ajá, por eso estoy ahorita en el mundo de la independencia, donde con mucha lucha y mucho trabajo y mucha disciplina he logrado vivir, sí, sobrevivir y un poquito más. O mejor, ok, sobrevivir, vivir y un poquito más. bien, ¿Qué fue lo que estaba buscando? Eso que le hacía falta a mi cabeza, que no me lo había dado la universidad, que no me lo dio mis padres, porque mi padre, pues bueno, mi padre sí es comerciante, pero mi padre se fue muy temprano de la casa y se fue mal ido el hombre, se fue por la puerta de atrás porque se fue con ring de boxeo conmigo y todo. Entonces, en fin, mi papá no se fue así muy chévere, no. Lo amo y lo bendigo y oro por él y que Dios me lo bendiga, pero el hombre no tenía buena información para darme. Mi madrecita es una mujer muy pila, muy inteligente, que siempre supo ahorrar, pero yo no quería trabajar toda una vida para lograr por fin respirar un poquitico. Entonces, esas fichas que me hacían falta fue lo que empecé a buscar cuando leí Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, o cuando empecé a leer El poder de la mente subconsciente, o cuando me empecé a dar cuenta que había un campo sin arar en mi vida, desconocido, olvidado, maleza. Ahí esa fue la información que empecé a buscar. Por eso fue que llegué perfecto. a Bueno, cambiar hábitos y a buscar un poquitico en lo invisible, transformar lo invisible para sí, que lo visible tome forma. eso es clave, Fer, gracias, eso es Ujú. fundamental. Fernando, nosotros trabajamos en dos temas grandes. Uno fue el tema de la meditación, que tú lo compartes y con cierta frecuencia yo cuento una anécdota que nos sucedió, no sé si tú recuerdas, allá en la casa donde meditábamos, hacíamos las meditaciones a las 5 de la mañana, pero bueno, eso es una anécdota que yo recuerdo. Me Que acuerdo de todas, pero compártela. ¿Cuál es? no, es que Alejandra estaba y tu hijo estaba, el que había ido de Estados Unidos. No, que en una meditación, ya llevábamos como un mes meditando allá juiciosos, a las 5, 5:30 de la mañana empezábamos. Por supuesto. Había un ente en esa casa Sí, y no claro que sé me si tú acuerdo. recuerdas, ¿sí? Y ese día, Claro. pues, intervino un poco en el proceso, pero pues lo pudimos manejar, pero a veces recuerdo yo esa anécdota y la cuento, y bueno, la comparto con los estudiantes. Uno de los temas grandes que trabajamos fue el tema de la meditación, que tú lo explicaste ahora. Y el otro tema que trabajamos fue una invitación que te hice para trabajar el proceso completo de neurocoaching, que incluso pues lo trabajamos con Alejandra también. Ujú. Eh, quisiera invitarte para que nos compartas del proceso completo de neurocoaching, que trabajamos casi 5 meses más o menos. Mm, ¿qué tema, qué tema recuerdas o qué experiencia recuerdas que tú digas, wow, esto yo no tenía ni idea, me aportó en mi vida, me ayudó a esto, ¿sí? Y hoy, después de que ha pasado algo de tiempo, pues sigue aportándote, digámoslo así. ¿Qué recuerdas de ese trabajo? Fue un trabajo como de casi más o menos unos 5 meses. Vuelvo al agradecimiento. Lo primero que viene a mi corazón es el agradecimiento contigo. O sea, la enorme generosidad de haberme guiado en ese camino de casi 5 meses. Al final del proceso, pues yo creo que un poco deshidratado de todo lo que lloré, aunque yo me sentía fuerte y me sentía totalmente blindado al Sí, llegar a la cajita de la caja fuerte que se cierra a los 7 años en tu subconsciente, haciendo todos uf, tus caminos neuronales y sí, mover esa tapa solo un poquito, porque obviamente sí, al solo remover la tapita de todos aquellos
pensamientos implantados por nuestros padres, sí, abuelos, amigos y demás, pues encontré, bueno, primero agradecido contigo por haberme llevado en el viaje, agradecido con mi madre y mi padre porque yo los elegí y fueron los mejores que he ajá, podido tener. Ya les entregué sus 21 monedas de oro y les agradecí y les dije de aquí en sí, adelante el camino es mío. Gracias, Dios ajá, los bendiga, los amo con todo mi corazón. A mi padre sí, y a mi madre, los seres, los regalos más grandes del universo, porque ajá, ellos sembraron en mi vida lo que tenía que haber, las herramientas para yo salir adelante y triunfar. Así que son muchas las cosas que recuerdo, muchísimas, pero tal vez una que se me viene de inmediato a la cabeza después de la gratitud es la posibilidad de perdonar, de perdonar ajá, eh, cada instante, primero revivir el momento, porque cuando tú haces el proceso de sí, neurocoaching, tú vuelves al momento exacto en el que ocurrieron las cosas que te llegaron sí, a crear esas heridas básicas. Yo ajá, reconocí las heridas básicas mías, que era la injusticia, que es la primera herida sí, básica que yo debo enfrentar y sanar, y reconozco en mi lenguaje, en los alimentos que prefiero, o sea, en el solo hecho de que todo el tiempo estoy buscando justicia, ¿sí? Me doy sí, cuenta que es mi herida básica y el abandono que es la segunda herida que debo sanar. Entonces, ese proceso de sanación de esas heridas es mágico para quien se lo toma en serio. De verdad que no hay un estudio que te dé tantos réditos y sí, tantos beneficios en la vida, no importa cuál sea tu carrera, no importa si tu carrera es ser abogado, arquitecto, ingeniero, pero no hay nada que dé más réditos en tu vida que el detenerte un segundo, tomarte un café en tu vida, es decir, parar, mirar hacia adentro y sanar, y no como que no ha pasado, como pasa en la mayoría de las familias, creo yo, y en la mayoría de las personas, ajá, que es que confunden el perdonar con sanar y perdonan sin sanar, lo cual resulta no siendo un ajá, perdón, sino una tolerancia. Cuando tú sí, tienes solo tolerancia al dolor, pero no quieres sanar ese dolor, pues ese dolor puede activarse en cualquier momento. Es por sí, eso que el Día de la Madre es el día donde más muertos hay en todas las celebraciones, yo creo, porque se prenden esas heridas por allá que estaban claro, apagadas y por claro, eso pasan cosas que no deberían pasar. Entonces, yo me permití perdonar de verdad y ahorita hasta me da pesar, de pronto me siento con cargo de conciencia decir que la relación con mi padre no fue buena porque ya no lo es, ahora es muy buena. Y en ese ajá, momento yo lo claro, perdoné y hoy qué bendigo a mi bien, padre y le digo gracias hermano porque cuando tuvimos esos desbalances y esa familia disfuncional que tuvimos, esa era ajá, la escuela que yo pedí al universo para yo ser mejor persona. O sea que te lo agradezco, así es, viejo, te lo agradezco enormemente. Esas son las así es, cosas que recuerdo, muchas sí, más. Mi frase de poder, que la digo todo el tiempo, mi frase de poder se adhirió a mi ADN. Yo hablaba, compartía con quienes hicieron el curso contigo, después Mauricio, sí, otro sí, muchacho, Patiño, bueno, mi ajá, esposa, me decían, me llevó mucho tiempo crear la frase de poder y como que sí, como que no. Tú me decías, si hay una resonancia sí, ya en tu diapasón, en tu sí, alma, sí, hay una sí, resonancia con esa frase de poder, esa es. Y yo recuerdo que tú me dijiste, como que tú ya la traes de la casa, ¿no? Le digo, no, yo la hice acá y me resonó y sigue siendo mi frase de poder. qué Es bien, muy poderoso porque es como tu mantra, ¿no? Tú sabes que así es, para la meditación hay un sonido, hay un tipo de meditación que se llama la meditación del sonido primordial y tú tienes ese sonido que estaba haciendo el universo ajá, según tu código, tu código, que es la armonía que te une con el universo en el momento en que tú naciste. ajá, Ese sonido primordial, que también lo recuerdo perfectamente y con el cual sí, medito cada vez que lo hago, eh, debería ser mucho más juicioso con la meditación, pero cada vez que lo hago, mi sonido primordial está ahí. Y ujú, mi frase de poder, que todos deberíamos tener una. En el ejército hay ajá, una, sí, en la policía ah, hay una, en la Cruz ujú, Roja hay una. Cada ser humano debería tener una frase de poder que la sí, digas cada vez que estés en soledad, ¿no? Pero bueno,
Las cosas a veces no funcionan así. Si tú te subes a un bus y hay una persona que va a durar 2 horas en el trayecto, la persona hace todo lo posible por desconectarse de sí mismo. O sea, se conecta acá, Increíble. sube todo el Sí, volumen, hace todo lo posible. Te subes al carro y lo primero que haces es desconectarte de ti mismo y si te duermes con el televisor apagado, entonces sufres porque tienes que conectarte contigo mismo. Y eso es sí. lo que uno tiene que aprender, a amar la soledad. Cuando tú amas tu soledad, estás Exacto. listo para vivir en pareja. Sí, y es porque en la soledad te encuentras contigo mismo, te encuentras contigo misma. Ujú. Y si no estás acostumbrado a ver lo que hay dentro de ti, a sentirlo, a reconocerlo, y tú hablas algo muy bonito, Fernando, que es el perdón, que es una práctica, es un camino, es un estado de conciencia que requiere realmente de ser consciente de muchas cosas para poder perdonarse primero uno mismo y luego empezar a perdonar. Eh, Fernando, escuchando, Si me lo permites, dime, recuerdo la anécdota de la que mencionaste. Si quieres que lo ¿cuál recuerde, es? la que ¿Cuál tú es? decías que nos pasó cuando estuvimos meditando. Ah, ya. Esa es una de las cosas que a mí. ¿Quieres que lo haga o es muy larga? Bueno, Dame un tip. resumido, dale resumido para poder Viejo, tocar la... esa cosa fue, o sea, eso que pasó allí primero, bueno, a los que nos están escuchando, nos poníamos a meditar a las 5 en punto de la mañana. Yo invité a mi hijo que viene de una cultura de andar todo el tiempo conectado en sus audífonos y estoy logrando que él vaya a la meditación. Y estamos Ajá, meditando con varias personas. Ese día teníamos un aforo más o menos de unas 12 personas haciendo sí, meditación, sí. un poquito más, no sé, pero sí éramos más de 10. Estábamos meditando, ta. Yo al fin, como a la casi una hora después de ya haber empezado a meditar, yo sentí que alguien se sentó a mi lado y yo pensé, alguien llegó retarde. Entonces, como que me saca un poquito de mi meditación y digo, oiga, la gente, mierda, si ya pasa una hora ya no entre, pero bueno, Sí, entonces eso lo dejé ir y yo vuelvo ahí a estar en silencio. Me tocó repetir otra vez mi sonido primordial para poder estar concentrado y así se acabó la meditación, para hacérselas corta. Y William dice, bueno, nos visitó una persona, un ente que hay en esta casa. Y yo digo, nah, yo esa vaina no, yo no creo. Y se sentó al lado de Fernando. Yo sí sentí que alguien se ha sentado tarde, pero no había llegado nadie ajá, de los que arrancamos a la hora temprana, o sea, nadie llegó después. Entonces él sí, dice, hay una persona acá, que es el papá de quien nos prestaba la casa, que ha sí, tenido pensamientos de suicidio. sí, Y, y esa persona quiere decirle bueno, pues nos comparte que esa persona se ha querido suicidar. Entonces yo digo, bueno, aquí va a ser el momento pues obviamente esa persona va a decir que no. No, la sorpresa es que esa persona, que es un señor adulto, ya es un señor mayor, después de sí, 50 años, arranca a llorar y sí, confiesa que lleva meses pensando en quitarse la vida, que no ha decidido cómo hacerlo. sí. ¿Sabes qué? Miércoles esa vaina. Fernando, sabes que yo me acuerdo lo del ente, pues que sencillamente es una persona que falleció, pero su energía quedó en la casa. Yo recuerdo de eso y efectivamente yo les dije, tuvimos visita. Incluso Alejandra fue la que dijo, sí, yo lo vi, se sentó en tal silla y todo. Pero mira que hasta ahorita recuerdo lo que tú me comentas del mensaje que le llegó a este señor, porque fue un mensaje que Bueno, le llegó a... eso fue lo que, Sí, empezando que su hijo era el más escéptico, él estaba ahí meditando sí, por encontrarse, tal, pero él era de sí, esas personas que en tu grupo es el ajá, escéptico. Y preciso, sí, el mensaje es para el papá de él. Y el papá de sí, él dice, no lo he hecho porque no he reunido o sea, sí, la fuerza, sí, pero lo dijo en otro tono. sí, Y vos le dices, sí. no, mira, ¿por qué? Y entonces él, bueno, eso ya hace parte del sumario, pero ¿por qué? Bueno, ese día, o sea, ese día yo Sí, creo que los que no lloramos, yo no lloré, pero yo tenía un nudo en la garganta que yo no podía, yo decía, esta vaina, porque el Señor prácticamente, o sea, yo sentí que fuimos como la malla sí, de la malla sostenerlo. de seguridad y Sí, él saltó al vacío ese día, porque él confesó y lo dijo y la familia tuvo unos cambios enormes, no sé si tú te acuerdes, pero después de eso,
Ujú. se salvó a ese señor que estaba en una depresión horrible, que Sí, llegaba a meditar sin decir sí, una palabra. Por eso dicen por ahí que los que menos hablan son a los que más hay que escuchar. Él sí, no hablaba, pero ese día fue muy especial para todos, porque tú le dijiste sí, prácticamente, sabemos lo que quieres hacer, lo sentimos, sí, y no lo vayas a hacer porque aquí hay una familia que te ama. Y sí. estaba su esposa, me acuerdo, estaba estaban ya se han separado, estaba su hijo. Ujú. Bueno, esa fue una de las Sí, experiencias de sorprenderse. sí, esa parte yo no la recordaba sino hasta ahora que tú lo comentas, Fernando, y bueno, pues mira que nos unimos para servir, nos unimos en ese caso para Ujú. acompañarlo, y el universo es perfecto, el universo es perfecto y lo bonito de todo es que nuestro estado de conciencia nos permita ser ese vehículo a través del cual el universo se manifieste para poder servir a otras personas de muchas maneras, Ujú. de muchas maneras. Fernando, Así es. con lo que nos compartes ahora, antes de hablar de la experiencia que tuvimos en la meditación, cuando nos estabas contando tu experiencia con el proceso completo de neurocoaching, hablaste de las 21 monedas de oro. Ujú. Eh, Quiero aclararle a las personas que es una técnica de psicomagia. Lo que pasa es que Fernando, el universo lo consiente mucho, entonces no solo le llegó el proceso completo de neurocoaching, sino que muchas más herramientas y muchas más información que pues con la mejor intención y con todo mi corazón en su momento la trabajamos. Entonces, la técnica de las 21 monedas de oro es una técnica que aprendí de psicomagia. Mira, psicomagia me gusta muchísimo, la estoy estudiando, estoy aprendiéndola y cada vez que puedo, pues asisto a un taller. Entonces, ese es el tema. Y algo interesante también, ya con esto estaríamos cerrando el en vivo, sino aquí podemos seguir hablando 3 horas porque tenemos muchísimo, Fernando tiene muchísima experiencia, sabiduría para compartirnos. Fernando Gracias. hablaba de ello. Y lo que sucede es que Jim Kiwick, no sé si lo han escuchado, Jim Kiwick, que incluso utiliza una camisetica así, o mejor, yo utilizo una camiseta con el cerebro parecida a la que Jim Kiwick Ujú. utiliza. Jim Kiwick dice, lo leí en un post que colocó, las penas salen por la nariz. ¿Qué es lo que sucede? Cuando trabajamos en nosotros mismos, Fernando nos ha compartido que lo que trabajó sus heridas básicas, sus creencias, y yo les comenté al inicio de esta transmisión en vivo de hoy, que cuando tú reprogramas, la química de tu cuerpo cambia. Y cuando cambia la química de tu cuerpo, pues la naturaleza biológica busca expulsar la química que ya no necesita. Entonces, cuando tú entras en un estado de ser consciente, cuando aprendemos a perdonar, cuando nos damos cuenta de algo que necesitamos o que queremos sanar y efectivamente hay una reprogramación, cambia la química del cuerpo y una de las formas pues es llorando, ¿sí? Por eso yo le digo cuando trabajo con las personas procesos fuertes, y yo le digo a las personas que se hidraten, que tomen muchísima agua, porque el cuerpo necesita expulsar esa química que ya no necesita. O sea, hay una reprogramación, hay una carga química que cambia, hay una carga química que suelta. Entonces, es normal que en ocasiones, en estos procesos, hombre, pues tengamos que llorar, ¿sí? Y lo curioso del tema es que algunas personas, hace poco me hablaban a mí una persona que necesitaba mejorar algunas cosas en su vida. Y a esta persona le decían, venga, pero pues ¿por qué no se da la oportunidad? O sea, busque a alguien, vaya, haga un tratamiento, pues algún proceso. Y la persona decía, no, es que eso allá lo que hacen es lo ponen a uno a llorar. Y yo no quiero eso, no me gusta eso. Y la persona sigue así, eso fue hace más o menos un año y la persona sigue las mismas con el miedo, otra vez salen los miedos a flote y con el miedo de exponerse, con el miedo de llorar, con el miedo de ser vulnerable, pues se está condenando a lo mismo. Entonces, lo recordé ahora que tú lo mencionaste también y particularmente yo cuando voy a un evento que acostumbro a ir cada vez que puedo como estudiante a diferentes procesos, yo sé que debo permitirme ser vulnerable, yo sé que debo permitir que la energía fluya y darme la oportunidad de reconocer lo que hay en el fondo, así me incomoda en el momento, pero es para sanar. Recuerdo acá una frase que digo con frecuencia y es que todo lo que surge, todo lo que sale a la luz, sale para desvanecerse, para desaparecer, para sanar.
y lógico, pues en ese proceso pues se mueve energía y nos lleva a determinados estados, pero realmente vale la pena. Fernando, estamos llegando al final de la transmisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compártenos, por favor, un mensaje. ¿Qué mensaje final le compartirías a las personas que están buscando un cambio en tu vida? ¿Qué les dirías? Primero, agradecerte. Segundo, decirte que de todo lo que yo he hecho en mi vida, en el colegio, en el ejército, también fui voluntario en la policía, de las empresas para las que he trabajado, de los cursos que Dios me ha permitido hacer de liderazgo a nivel incluso internacional, yo resalto el trabajo que hice contigo como lo más importante en crecimiento personal. Te aprecio muchísimo, William, te lo agradezco enormemente. Te lo he dicho mil veces en privado y quiero decírtelo ante las personas que están acá. Ha sido fundamental, fundamental en los resultados que hoy tengo y los que voy a seguir obteniendo. El segundo mensaje es que agradezco el tiempo, ya se dieron cuenta que pánico escénico ya no hay, o sea que podemos No hablar hay. horas y horas. Y Ya no tercero, hay. pues nada, William, exhortarte y con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, y que sigas en ese dharma o en ese propósito de vida que has elegido. A veces te sentirás en solitario, pero es que los que llevan la bandera de líderes a veces llevan la soledad y cuando tú ves el podium de ganadores en el número uno, hay una sola persona, a no ser que se trate de un equipo de fútbol, pero siempre estará uno compartiendo su soledad, exhortarte a que sigas tocando vidas, porque por lo menos la mía y la de mi familia llevan un sello de esa pasión que tú tienes por el crecimiento personal y que con ella has influido de manera positiva en muchas personas que conozco. Te agradezco por mí, por la gente que está a mi alrededor. Los libros que me has recomendado, las cosas que hemos trabajado juntos, han sido vitales y de gran importancia para mí. Entonces te lo agradezco muchísimo, has sido el portador de muy buena información y lo que tú acabas de decir, lo primero es que tú quieras cambiar, lo segundo que te comprometas a hacerlo y comprometerse es como unos huevos con tocino. Los huevos, ahí la gallinita quiso comprometerse, el cerdo se comprometió, ¿sí? Porque puso su pellejo. Entonces hay que comprometerse con el cambio. Y tercero, entender que esto es un proceso infinito, es un proceso de todos los días, querer seguir haciéndolo y no creer que porque te meditaste 3 veces ya tiene que haber resultado microondas. Con mi agradecimiento, con el agradecimiento de haberme invitado y con la alegría de haberte visto y haberte escuchado, hoy aprendí un montón también, recordé un montón. Muchas gracias y que Dios te bendiga y gracias a las personas que nos acompañaron. Fernando, un abrazo grandísimo, me alegra muchísimo, muchísimo haberte visto también, hace tiempo no nos veíamos, me alegra muchísimo saludarte, un abrazo grandísimo para ti, para tu familia y bueno, pues espero que pronto podamos vernos directamente en persona, disfrutar de un Tiene que ser. café y poder darte un abrazo grandísimo. Feliz noche, Gracias. feliz Fernando, muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti también.